hasta ahora has hecho un recuento de lo que ha pasado en estos 18 años y creo que se comprenden los errores, pero la gente se pregunta más allá del diagnóstico, ¿qué podemos hacer de ahora en adelante para lograr una salida política, democrática y positiva para el país? Nosotros tenemos que medir la correlación de fuerza. Si nosotros somos una fuerza muy importante, somos una mayoría clarísima en el país que quiere producir un cambio en el gobierno. Del otro lado hay una minoría, pero esa minoría tiene el respaldo de algunas fuerzas también, que son el TCJ, el CNE, el SEBIN, los tribunales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, toda esa fuerza que está compactada del otro lado ha prevalecido sobre la fuerza nuestra, que es una fuerza electoral, una fuerza ciudadana. Prevaleció en nuestro intento por hacer el referendo revocatorio y prevaleció en esta lucha de calle que hemos tenido hasta hoy. Y prevaleció además en la lucha en el 2014 cuando se llamó a la salida, es decir, ha prevalecido esta fuerza. ¿Cómo creo yo que es la fórmula? Es una fórmula matemática que tiene que ver con los costos. El gobierno, conservar el poder, mantenerse en el poder, tiene un costo alto. Por una razón, la economía venezolana está en un proceso de destrucción. Ese proceso no lo puede tener este gobierno, no tiene cómo. Es decir, el gobierno cada vez va a estar más comprometido internamente. Y el gobierno cada vez está más comprometido externamente. Es decir, para el gobierno es un costo alto tratar de conservar el poder en estas circunstancias. Si yo le digo a estos factores que apoyan al gobierno que una vez que yo los saque del poder les voy a cortar la cabeza, bueno, esos sectores se compactan y van a vender cara a su cabeza. Es decir, lo que estamos viviendo es producto de que hay una fuerza que simplemente se está defendiendo de la posibilidad de que le corten la cabeza, y eso es así. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer dos cosas: subirle el costo al gobierno de mantener el poder, pero bajarle el costo de cederlo, para que sea mucho más fácil que esta fuerza se descompacte y ayude en el proceso de salida. Hasta ahora han bloqueado el proceso de salida, pero muchos factores que están ahí, si nosotros establecemos un discurso distinto, un lenguaje distinto y una propuesta distinta, estos sectores los desarmamos y entonces se puede dar la evolución que estamos buscando. Esta es la clave. La clave es manejar los dos costos para poder lograr una salida barata. Hay una salida que podemos lograr a punta de seguir en la calle, pero bueno, hasta ahora el costo ha sido altísimo y no sabemos cuánto más nos va a costar. Hay gente que plantea que estos señores no se van a ir del poder sino por las malas porque comunista no cede el poder. Esa afirmación contrasta con lo que ha ocurrido en la humanidad. Es decir, todos los regímenes comunistas cayeron sin necesidad de violencia. En la Unión Soviética cayó, se desplomó. La Polonia de Jaruzelski, que era el jefe del gobierno comunista, que era un salvaje, terminó cediendo después de unas elecciones y en un proceso de negociación donde Juan Pablo II jugó un papel fundamental. En Nicaragua, Daniel Ortega llegó con una revolución comunista armada, llegó al poder y entregó producto de unas elecciones que perdió y le entregó el poder a Violeta Chamorro. Es decir, prácticamente todos los regímenes comunistas entregaron el poder en procesos de negociación y en procesos electorales. Ese es el camino que tenemos que tomar nosotros. El camino de la violencia es costosísimo, no sabemos cuánto nos puede costar, cuántas vidas podemos entregar y cuánta destrucción de una economía que ya está destruida podemos provocar, y a lo mejor terminamos saliendo de este gobierno, pero recogiendo un país destruido, país, por cierto, donde a lo mejor no va a haber ninguna gobernabilidad para un nuevo gobierno. Permíteme interrumpirte un momento cuando hablas del tema de la negociación, porque eso me recuerda el tema del diálogo. La negociación se entiende como un proceso de diálogo y las personas no queremos saber nada de diálogo porque el diálogo es sinónimo de retrasar la salida, de dejar las cosas como están, de no producir ningún cambio. Entonces, ¿cómo entiendes tú una negociación o un diálogo que verdaderamente produzca un cambio en el país? Es comprensible que la gente aborrezca la palabra diálogo en Venezuela porque lo que hemos tenido en lugar de diálogo es una payasada. Lo que se ha llamado diálogo es una payasada completa. La primera cosa que se llamó diálogo fue un debate que se hizo en Miraflores con dirigentes de la oposición y del gobierno que frente a las cámaras de televisión se dieron unas pescosadas verbales. Eso fue un show mediático, eso no es diálogo. Después hubo un esfuerzo con un enviado del Vaticano que vino no a resolvernos el problema, vino a intermediar entre las partes. Eso fue lo que vino a hacer. Y se sentaron un representante de la mesa, que fue Chugo Torrealba, y un representante del gobierno, que fue Jorge Rodríguez. Ellos dos acordaron
que se iba a convocar un encuentro de diálogo en la isla de Margarita. Ya acordarlo en la isla de Margarita, partimos de un error. Margarita es playa, es cava, es cholas, es traje de baño, es diversión. Es decir, tú no convocas en un ambiente de conflicto como el de Venezuela un primer diálogo en Margarita. Pero después fue la reacción de los que estaban representados en Chubo Torrealba, que brincaron todos y desconocieron el acuerdo al que había llegado el representante de la oposición. Después hubo una segunda reunión donde participó Chubo y Carlos Oscarí, y participó Jorge Rodríguez otra vez por parte del gobierno. Y ahí se aprobó un acuerdo de diálogo entre gobierno y oposición. Y el acuerdo, cuando a mí me leyeron el acuerdo por televisión, yo dije que lo que era es esta que estamos haciendo. Ese acuerdo aprobó 2 puntos. Punto número 1, acuerdo gobierno-oposición. En el campo económico-social, el gobierno nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Nadie puede entender ese acuerdo entre gobierno y oposición. Es decir, el acuerdo lo que reconoce la oposición con el gobierno es que el problema económico es producto de una guerra económica. ¿Sí? ¿Cómo los representantes de la oposición acordaron eso en el primer documento de diálogo? Punto número 2. En el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Sí? Los 2 puntos, era increíble. Yo oí eso por televisión y decía, ¿qué sentido tiene que nos sentemos con el gobierno a acordar esas 2 cosas? Es lógico que la gente aborrezca el diálogo, pero lo que ha habido no es diálogo. Diálogo fue lo que hubo entre Mandela y de Klerk en Sudáfrica. Diálogo hubo entre Henry Kissinger y los vietnamitas en París para acabar con la guerra de Vietnam. Diálogo hubo entre Patricio Aylwin y Pinochet. Es decir, el diálogo es otra cosa. Diálogo hubo entre Juan Pablo II y el jefe del gobierno comunista, un tipo aberrante llamado Jaruzelski, pero que permitió que Polonia avanzara hacia la democracia mediante un acuerdo producto de un diálogo serio. Aquí lo que tenemos que ir es a un entendimiento, a un acuerdo, a una negociación, pero una negociación de gente que tenga personalidad, que tenga carácter para exigir las cosas que tienen que ser exigidas y que además tenga la inteligencia para ver el momento. Que sea una gente con personalidad y con la autoridad para sentarse con un gobierno a decirle, señores, ustedes están condenados a terminar muy mal, la situación económica va a empeorar todos los días, cada vez vamos a estar peor, ustedes cada vez van a ver más comprometida su situación interna, ustedes cada vez van a ver más comprometida su legitimidad en el extranjero, ustedes están aislándose y van a terminar muy mal. Vamos a sentarnos a hacer una negociación que no implique impunidad. Si yo no estoy hablando de impunidad, una gente que violó derechos humanos, que asesinó, que se dedica al narcotráfico, tiene que tener una sanción. Por supuesto que tiene que haber justicia en esos casos. Lo que yo estoy hablando es una negociación que garantice que no va a haber persecución y que no va a haber una cacería de brujas. Ese es el acuerdo al que podemos llegar porque el gobierno no tiene otra alternativa mejor que esa. Mira, Mercedes, en el año 2012 el país producía 3 millones de barriles de petróleo diario y lo vendíamos a $100 el barril. Eso nos daba 80.000 millones de dólares tenía Venezuela. Para el 2018, para el año que viene, la producción va a estar en 1.700.000, ya está en menos de 2 millones. Y se vende el barril de petróleo en 40. El año que viene la situación, este año la situación es muy mala, el año que viene va a ser peor. Entonces el gobierno cada vez va a ver más comprometida su situación interna, cada vez tiene más comprometida su situación afuera. El gobierno no puede llegar al 2018 a perder una elección destruido, porque bueno, eso va a tener unas consecuencias muy graves. Nosotros tenemos oportunidad de forzar un proceso de negociación y nuestra estrategia es organizar a la comunidad internacional que está siendo solidaria con Venezuela para presionar al gobierno para lograr una salida negociada. Tú hablas con los embajadores de todos los países de América Latina, tú hablas con Almagro, tú hablas con el gobierno de los Estados Unidos y todos están a favor de una salida negociada. El Papa Francisco. Yo digo estas cosas y hay mucha gente que va a brincar porque, bueno, esto no hay nada que negociar, aquí tenemos que seguir. ¿A qué costo? ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Sí, al final el saldo es muy malo. Lo seguimos intentando. Bueno, ¿cuántos muertos hacen falta? El liderazgo político tiene que tener el coraje de decir estas cosas. El coraje que tuvo Mandela. Es
en Sudáfrica. A Mandela en Sudáfrica planteó esto mismo que estoy planteando yo. Ahora, qué duro tiene que haber sido para Mandela plantear eso en un país donde había una minoría del 20% blanca que gobernaba un país con 80% negros a los que no le daban ningún derecho, no tenían derecho a votar. Los niños negros estudiaban en unas escuelas estartaladas, vivían en comunidades deprimidas, no tenían derecho a ir a una playa porque las playas eran solo para los blancos, es decir, un esquema de segregación completo. En ese país Mandela salió después de 27 años de la cárcel y dijo, aquí tenemos que negociar con la minoría blanca para poder tener una democracia y que le reconozcan a los negros el derecho de ser ciudadanos. Cuando Mandela salió de la cárcel, el gobierno empezó a financiar a un líder negro que montó un movimiento que asesinaba a la gente de Mandela. Es decir, el gobierno empezó a financiar con armas y con recursos una guerra civil entre los negros para decirle a la comunidad internacional, nosotros no tenemos más remedio que someter a estos salvajes porque mira lo que hacen. Y Mandela en ese gobierno dijo, aquí tenemos que ir a un proceso de negociación. Pero fue el coraje y la capacidad de Mandela de promover sus ideas a pesar de que estaba contra la mayoría. Él repetía todo el tiempo la frase, les decía a su gente cuando le protestaban, ustedes me escogieron su líder, déjenme liderar. Y con coraje terminó llevando a la gente a un proceso que terminó teniendo los resultados que tuvo. Hay una biografía de Mandela que termina Mandela diciendo, mi gente decía que yo era un cobarde porque le tendía mi mano a los afrikaners. Yo no les hice caso, yo sabía que tenía razón. Ahora vieron los resultados, vivimos en paz. Si Mandela terminó de hacer una obra en contra de la opinión de la gente, tuvo el coraje de liderar, que es lo que yo creo que nos está haciendo falta. Líderes que no se dejen liderar por las masas. Líderes que no anden con una encuesta bajo el brazo viendo qué es lo popular todo el tiempo para decir lo que la gente quiere oír. En eso no consiste el liderazgo. Hay una historia que se parece mucho a la de Mandela, que es la historia chilena. En Chile los chilenos vivieron 17 años de dictadura, una dictadura espantosa. Después de 17 años de dictadura militar, Elwin lo eligen presidente y habla en el Estadio Nacional de Chile, frente a un estadio repleto de gente que habían sido víctimas de la dictadura, que tenían un hermano muerto, un hijo muerto, un papá muerto por la dictadura o torturado. Y frente a esa audiencia, Patricio Aylwin dio la demostración de liderazgo más grande, invitando a la reconciliación. La gente lo pita cuando él está hablando y él con mucho carácter termina un discurso emocionante. A mí me llena de emoción ese discurso porque eso es lo que es liderazgo. Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Las culpas de personas no pueden comprometer a todos. Tenemos que ser capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena. Liderazgo es conducir, liderazgo es decirle a la gente qué es lo que conviene y convencer a la gente que te acompañen en eso. El liderazgo nunca puede ser seguir a las masas. Las masas se equivocan. La primera encuesta que se hizo en la humanidad la hizo Poncio Pilato y puso al pueblo a escoger entre Barrabás y Jesucristo. Y el pueblo escogió a Barrabás. Si la gente se equivoca, y nos equivocamos porque somos seres humanos, todos los seres humanos nos equivocamos individualmente y nos equivocamos cuando estamos en grupo también. Le toca al liderazgo que tiene capacidad de ver cosas, porque se ha entrenado para eso, porque ha estudiado para eso, porque hace una reflexión sobre la realidad que la gente no está haciendo, porque la gente está en su actividad normal, le toca al liderazgo conducir. Y en este momento lo que nos hace falta es conducción. ¿Conducción para qué? Para ir a un proceso de negociación que ponga fin a esta tragedia que estamos viviendo, oye, y le abra al país un espacio distinto, donde haya paz, donde haya armonía y donde seamos capaces de construir en un ambiente de armonía una economía que le dé oportunidades
de progreso, de desarrollo y que ayude a acabar con este empobrecimiento general que hay en el país.